Bueno, seguimos con ética, inteligencia artificial y tecnofilosofía. Me desplazo, como siempre, al índice que aquí os enseño. En este caso continuamos, de hecho, con el capítulo 3, Arte, IA, Creatividad y Patrimonio Digital. El último paper, ¿no?, de este capítulo es el que vamos a analizar hoy. Nos desplazaríamos a la página 169 y en este caso se denomina IA y creación, la generación de obras artísticas con inteligencia artificial y sus implicaciones son creativas, éticas y legales. El texto es de Ayoce González Padilla, escritor e investigador. Nos lo manda desde el Instituto de Filosofía en el CSIC. En cualquier caso, como bien sabéis, Ayoce es el director de Numenis y es colaborador principal. Tenéis aquí en el canal, me refiero, otros textos suyos reseñados. Además también, por supuesto, de otro montón de textos y muchos también colaboradores típicos de la revista. El formato que voy a seguir, como ya estoy habituado, creo que va muy bien, es Hangout. Yo leo las citas y las comento y con eso pues queda una idea principal del paper, sin que por ello, como siempre, falte, ¿no?, mi invitación a que vayáis a leer el texto, donde encontraréis los temas más desarrollados y explicados de forma más precisa. Bien, como es habitual, pues empezamos con una distinción, ¿no?, entre tanto las desventajas como las ventajas que tiene la inteligencia artificial. Desde luego una desventaja gravísima y totalmente inmoral es lo que menciona Ayoce, nada más empezar, ¿no? Dice la generación de imágenes con IA por parte de estudiantes que crean fotografías de sus compañeras, compañeros con contenido sexual, difundiéndola además por redes sociales y por grupos de WhatsApp. Esto, dice, lo mismo ocurre con famosos y además se utiliza como reclamo para captar usuarios en plataformas de contenido pornográfico. A pesar de esta, de esta deriva de la inteligencia artificial, reitero, profundamente inmoral, por supuesto, también hay que hablar de otras derivas que, bueno, pues sí que pretenden o aportan ventajas o ayudas a, por ejemplo, los diseñadores gráficos, que es lo que vamos a comentar ahora, ¿no? Que precisamente ellos lo utilizan, ¿no?, para las personas que se dedican a cuestiones que tienen que ver con diseño gráfico, generación de contenido digital, en lo que respecta a la utilización de recursos digitales. Como por ejemplo una de las fuentes son los bancos de imágenes, bien sea de pago o de acceso libre, ya que, bueno, pues hay problemas para extraer imágenes que no sean exclusivas, porque el banco de imágenes sea de pago, ¿no? Y entonces al final lo que acaban utilizando son imágenes generadas por inteligencia artificial para apoyarse, reitero, para apoyarse, ¿no? No se trata de que te haga el trabajo, sino como, artilugio a partir del cual uno construya el diseño. Bien, entonces la cuestión, por supuesto, es los casos difíciles. Los casos difíciles son siempre dignos de atención. Es evidente, ¿no?, o por lo menos parece más claro que cuando nosotros en un prompt escribimos un prompt a una IA generativa de imágenes, y esa es nuestra única actividad, ¿no?, en esa creación, pues parece que estamos siendo bastante poco artistas, desde luego menos artista que un artista al uso, o que este diseñador gráfico que se apoyaba en la IA pero que seguía haciendo pues la buena parte del trabajo, ¿no? Ese buen uso de la inteligencia artificial como herramienta en la que apoyarse para hacer arte, ¿no?, pues se describiría, ¿no?, aquí propone Ayoce, citando, en este caso a Eva Astorga, dice: un juego con la máquina en la que ésta le transporta a lugares desconocidos e inesperados, desde los cuales desarrollar conceptos únicos y personales. Y da un ejemplo, este es un paper que tiene contenido gráfico, ¿no? Dice: tal es el caso de la siguiente obra que presento, ahora os la enseño, que ha sido creada en una sinergia entre la generación de imágenes con IA, la utilización de recursos de banco de imágenes, elementos gráficos, la fotografía y el diseño digital. Aquí tenéis la imagen, ¿vale? Y bueno, pues ya estamos en otro paradigma, en otro caso. No es lo mismo, repito, no es ese prompt, no es una IA creando sola la imagen, se trata de una serie de recursos, ¿no?, incluso variados, y que además tienen un papel de trabajo el ser humano, y la cuestión va a ser, explorar cómo se tratan, ¿no?, estas relaciones entre ser humano y IA y qué implicaciones ontológicas tiene ello. Se menciona, que está reseñado también en este vídeo, esa regla de la no conmutatividad, que
que Ayoce también se ascribe a ella, ¿no?, entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Es decir, recordarlo, no hay una posibilidad de que la retroalimentación sea idéntica, es decir, que la inteligencia artificial ayude a la inteligencia humana de la misma manera y en la misma medida en la que la inteligencia humana ayuda a la IA, ¿vale? Bien, si tomamos este caso, ¿no?, el caso que acabamos de escribir, con la foto que acabamos de enseñar, como un caso paradigmático de un buen uso de inteligencia artificial, habría que mencionar otros casos, ¿no? Algo similar ya se ha venido realizando con los remakes de obras que no son más que la apropiación de una obra ya creada que es reinterpretada por un nuevo artista en una forma de traer al presente o simplemente dar un nuevo enfoque a algo ya creado por otro autor. Precisamente aquí tendría que ver el problema con los derechos de autor. Y esto es curioso, y aquí quiero plantear lo que considero que es una cuestión implícita en todo el texto y que incita a la reflexión, ¿no? Y es la idea de si debería haber una asimetría entre nuestra concepción sobre cómo debería ser o cómo deberíamos considerar la originalidad en el caso de la inteligencia humana y cómo deberíamos hacerlo en el caso de la inteligencia artificial. Porque este caso del remake me parece ilustrador en este sentido, es decir, cuando hablamos de precisamente el prompt que hace que una IA generativa genere una imagen, y sabemos, ¿no?, que esta imagen se genera a partir de otros cientos de miles de imágenes que son de artistas a los que de normal no se les paga derechos de autor, ni mucho menos, ni siquiera hay ningún tipo de reconocimiento, ni implícito ni explícito, de que las fuentes son estas obras, ¿no? Me parece, ¿no?, y creo que también está un poco de fondo en el texto, algo muy parecido a los remakes. Quizás menos originales, ¿no?, las de la IA me refiero, pero el remake tiene esa misma cuestión, ¿no?, de utilizar un material ya existente y de formarlo un poco, sincronizarlo con otros materiales para dar lugar a un producto nuevo, pero que en realidad bebe demasiado, ¿no? Yo creo que esta sería la clave, bebe demasiado del producto anterior. Sin embargo, consideramos que esa obra es original y si bien debe dar cierto reconocimiento, no se trata de que se considere que la obra no es suya. No sé si estamos dispuestos, y lo planteo como pregunta abierta, a considerar lo mismo de esta inteligencia artificial que genera imágenes a través de los cuales, a partir de miles de imágenes de otros artistas a los cuales ni reconoce, ¿no?, y que sí son humanos en este caso. Con lo cual, si no vamos a estar dispuestos a reconocer ahí una autoría o una originalidad, desde luego tendremos que dar una explicación, ¿no?, que también es lo que quiero transmitir. Es decir, si vamos a decir que debe haber una asimetría entre cómo entendemos la originalidad en la inteligencia artificial y cómo entendemos la originalidad en la inteligencia humana, debe de haber algún tipo de principio o de explicación coherente de por qué esta asimetría. Y quizás si no, efectivamente debamos aplicar los mismos principios, ¿no? Y sería, por ejemplo, una concepción universalista de la humanidad, o por lo menos transversal tanto a inteligencia artificial como inteligencia humana. Y en este sentido yo se abre preguntas que en este caso son claramente explícitas, que tienen que ver con cuestiones ontológicas y que son las siguientes. ¿Qué hace que una obra de arte sea idéntica o no a otra? ¿Cuáles son las características necesarias y suficientes que deben reunirse para que una obra sea o deje de ser idéntica a sí misma? ¿Se trata de una cuestión de grado, de soporte, de contexto o de qué tipo? Quiero enfatizar que, primero, como efectivamente dice el apartado, ¿no?, cuestiones ontológicas sobre la obra de arte, la temática ontológica está ahí, inevitablemente, la cuestión de originalidad, precisamente la primera pregunta, ¿qué hace que una obra de arte sea idéntica o no a otra? Lo deja claro, porque efectivamente la originalidad tiene que tener que ver con un concepto de identidad, de pertenencia, de cuando algo se transforma tanto que empieza a ser otra cosa. Fijaos todos los matices ontológicos que de fondo, incluso explícitamente, aparecen en este tipo de cuestiones. Por eso se habla, tiene esta palabra, ¿no?, de ontocreatividad. Es una zona la originalidad, donde ontología y estética están profundamente unidos. Luego la segunda pregunta, ¿no?, por seguir haciendo matices, busca una definición más analítica, pero la tercera no se compromete tanto. La tercera dice, será cuestión de grado, de soporte, de contexto o de qué tipo. Puede que tengamos que requerir a ciertos convencionalismos, que tampoco es que por ello se abandone la racionalidad, pero que el conjunto de normas a partir de las cuales determinemos, por ejemplo, qué hace que una
obra sea idéntica a sí misma o no, dependa de factores más contextuales que deben ser estudiados en casos concretos y no a partir de reglas abstractas universales, ¿no? Bien, y seguimos con los ejemplos gráficos, ¿no? Estas son las preguntas que se abren, pero luego aporta Ayoce un ejemplo. Así, tomando el siguiente ejemplo, podemos abordar el asunto de la individuación en la obra de arte de una forma práctica, porque en este caso estamos ante estas dos imágenes, aquí las veis, y ocurre lo siguiente. Es que a través de ellas, ¿no?, se sintetiza esta nueva imagen, ¿no? Esta imagen es una síntesis de las dos imágenes que acabáis de ver, como de hecho es bastante apreciable a la vista, ¿no? Dice: no podemos decir que se trata de la misma obra idéntica a uno o dos. Esta es la primera suposición, va a plantear las dos opciones, voy a leer ambas, ¿vale? Dice: nos encontramos ante una variación o ante una obra completamente nueva, aunque inspirada en las dos anteriores. Esto es, ¿le deberíamos pagar al autor de 1 y 2, es decir, de las dos primeras imágenes que hemos visto, por los derechos de autor al crear 3, la última imagen, la síntesis? ¿O no? ¿O no? A lo mejor no. O si, por el contrario, hay una transfiguración tal que nos lleva a deliberar que 1, 2 y 3 son obras totalmente diferenciadas, aunque de hecho guarden semejanza estilística, el criterio sería totalmente distinto. Estamos ante la segunda opción. Bien, y entonces, ¿qué quiero señalar yo aquí? Más allá de que estas dos opciones estén planteadas y de a quién habría o no que pagarle los derechos de autor, nuevamente tocar este trasfondo de la simetría. Pensar en qué pasaría si esta imagen la hubiese hecho un humano, ¿no? Por ejemplo, y tuviese pues un cuadro en blanco, ¿no? Y él, poco a poco, viendo con otros dos cuadros, otras reimpresiones, como lo queráis ver, que tiene al lado de estas dos imágenes anteriores, os las vuelvo a enseñar, pues como que poco a poco va pintando esta nueva imagen. Ni siquiera se trata de un calco, no la está calcando, ese es el ejemplo que he puesto, sino que a lo largo de un proceso, intuimos, de varias horas, bueno, va a hacer esa síntesis y como un proceso mental, ¿no?, que al final acaba vertiéndose en el cuadro. ¿Eso nos parece que es un esfuerzo igual y que es una igual creatividad a la que hace una IA cuando tú le das dos imágenes y las dices que las sintetice? Desde luego sabemos que los procesos por los cuales se realiza son distintos. Tampoco significa que sean totalmente diferentes, pero sabemos que son distintos. Y aquí nuevamente la pregunta es la de la simetría, por eso quería señalaros esto, es decir, vamos a considerar que como hay estas distinciones, desde luego parece que el trabajo del ser humano como mínimo requiere de un mayor esfuerzo, pero no tiene por qué ser el esfuerzo aquello por lo que decidamos que es ser creativo o original. De hecho, no suele ser por lo que lo decidimos. Pero esa sensación de trabajo parece que nos transmite algo que nos dice esto debería ser valorado de otra manera, ¿no? O por lo menos algunas sensibilidades, puede que a otras no. Pero de fondo la pregunta es esa, ¿no? Si hay que tener esa simetría porque hay dos procesos de creación distintos, aunque sean dos procesos de creación distintos, debemos de considerarlos ambas bajo una misma regla de aquello que es la originalidad y aquello que es crear una obra nueva. Bien, ya estamos acabando. Es importante destacar que hay cuestiones legales ya sucediendo sobre esto. Estos apuntes, ¿no?, sobre cómo son las legislaciones actuales siempre son relevantes para tener una idea de cómo funciona actualmente la cosa. Y nos dice Ayoce: asimismo, la Unión Europea presentó un borrador en 2021 de regulación sobre inteligencia artificial, proponiendo una serie de normas y obligaciones para los desarrolladores y usuarios de sistemas de IA de alto riesgo, donde se incluían aspectos como la protección de datos, la transparencia y la supervisión humana. Bien, pues por un ejemplo, luego por supuesto esta legislación nos puede parecer insuficiente, nos puede parecer más desencaminada, nos puede parecer totalmente correcta, pero de hecho es lo que se está haciendo y también requiere cierta consideración. Y ya estamos en el apartado de las conclusiones. Destaca Ayoce dos puntos, interesante, dice: así no sabemos si, punto 1, en el futuro la idea misma de lo que es creativo o no pueda cambiar radicalmente, y punto 2, nos encontramos en un estadio prematuro en el que es impreciso tratar de responder de forma tajante al respecto. En este caso estamos ante una especie de ética de la cautela, ¿no?, donde lo que se considera es que si se pueden hacer ciertas reflexiones sobre el tema actualmente, que de hecho se hace en este paper, pero que ofrecer una respuesta definitiva y cerrada sería un error, puesto que además estamos en un punto, y también esto me parece importante, ya no es solo que intentar predecir ciertas cosas en el futuro pueda ser
no solo complicado, sino de no ser precavidos, sino que este contexto es un contexto particular en el que estamos viendo complejas y profundas transformaciones en cómo está produciéndose el arte en nuestra sociedad, dado el auge de la inteligencia artificial, y que por tanto decidir en el desarrollo prematuro de la IA y en su intromisión en la sociedad cómo debe ser o cómo debemos considerar la creatividad puede ser excesivamente incauto, ¿no? Esta sería una manera que tendría de expresar lo que creo que está de fondo en estos dos puntos. Y como siempre, leemos el último párrafo, ¿no? Y nos dice: por consiguiente, en la medida de lo posible debemos tratar de ser lo más responsables y honestos, tratando así de informar de forma transparente la mayor, menor o nula implicación de la IA en la generación de arte y contenido de distinto tipo, sin que ello suponga un condicionante en la práctica y en la atribución de autoría. Quizás en un futuro la aparición de la IA sea análoga a la aparición de la escritura, donde ya advertía Platón que, abre cita, este invento dará origen en las almas de quienes lo aprendan al olvido, por descuido del cultivo de la memoria, cierra cita. Sin embargo, la concepción que tenemos en la actualidad dista radicalmente de ello. Quién sabe si en algunas décadas o incluso años pensaremos: ¿cuánto tiempo perdieron nuestros antecesores realizando actividades que hoy se despachan de un plumazo a través de la IA? Si esa frase se dirá o no, si esa frase nos parece bien ahora o no, si sobre qué cosas se dirá esa frase y sobre cuántas cosas se dirá esa frase, es todo lo que acabo de decir, preguntas que quedan abiertas, ¿no? Y que tendremos que intentar responder, o por lo menos que tener en la cabeza, porque recordemos esta ética de la precaución. Y con esto hemos acabado. Nos vemos.